Lo primero que les propongo es hacer un ejercicio de imaginación, un viaje al pasado, que ustedes ya lo han hecho en las conferencias anteriores, es decir, un viaje a 3.500 millones de años atrás, a nuestro planeta. Es un planeta muy distinto al que estamos viviendo ahora. Es un planeta con una atmósfera sin oxígeno, con tormentas eléctricas que digamos que cubren la atmósfera, y en ese ambiente de truenos y de relámpagos aparece la primera molécula compleja o célula, lo que les contó el doctor Koren Blindated, que adquiere la capacidad de autorreproducirse, esa capacidad de dejar descendencia, replicarse, pero también tiene la capacidad de equivocarse a veces en esa réplica, y eso es la evolución. Ese momento que, como ustedes vieron, es un momento que sugiere a los investigadores que es único, o sea que de alguna manera estuvimos todos juntos ahí, ya, o sea, no es la primera vez que estamos juntos, estuvimos ahí, generó lo que hoy se llama biodiversidad, o la vida, digamos, si quieren poner esos términos. Al correr de los tiempos fueron apareciendo los distintos organismos, digamos, que fueron creando lo que vemos como la exuberante biodiversidad, hasta que hace más o menos 500.000 de años apareció el hombre, digamos, ¿no? Es decir, la aparición del hombre hace 500.000 o 250.000, si queremos ser más por ahí más precisos, como la especie Homo sapiens. Esa exuberante biodiversidad o vida que nosotros vemos es como una suerte de desafío, porque uno piensa que esa enorme cantidad de variación de organismos que vemos, desde la diatomea hasta los insectos o hasta incluyendo al Homo sapiens, uno podría pensar que son formas diversas que no tienen nada que ver entre sí. Pero no, si uno observa y estudia, ve que hay una trama que conecta a todos esos organismos, una trama que de alguna manera acuna esos, digamos, que lleva en sus genes el ruido de los truenos de esos hace 3.500 millones de años atrás. Y ese estudio de esa trama, es decir, cómo están conectadas todos los organismos vivos, es la tarea de la sistemática biológica. La sistemática biológica es la disciplina científica que describe, nombra y clasifica la diversidad de la vida y sus relaciones, y a sus 3.500 millones de años de historia. O sea, el intento de entender esa trama es parte de lo que la sistemática biológica hace. Es el sistema de referencia de la biología. La sistemática biológica es el principio organizador de nuestro conocimiento sobre la vida y como tal fundamenta las hipótesis explicativas y las leyes científicas de la biología. Fíjense que nadie podría dar una clase de nada si no tiene un nombre con el que va a describir. Es decir, la sistemática biológica es un poco el sistema que sostiene a la biología toda. La sostiene en el sentido que es la referencia. Y intenta siempre ser una referencia que contenga las leyes científicas y las hipótesis explicativas. Vamos a ver bien esto durante la charla, cómo esto se entiende, digamos. Pero la sistemática, digamos, ha sido en los últimos años, no antes, en los últimos 30 años, considerada una disciplina aburrida y descriptiva, cuando en realidad nada puede ser dicho de un organismo si no se tiene el nombre y dentro de un sistema clasificatorio. Vamos a verlo también cómo actúa esto. Ahora, la sistemática biológica es una disciplina multidimensional que tiene muchas actividades, por ejemplo, el coleccionar organismos, el describir especies, las monografías, las floras, los inventarios y las clasificaciones jerárquicas. A eso ahora se lo está llamando taxonomía. Los dos términos, taxonomía y sistemática, fueron siempre usados como sinónimos. Pero en los últimos años, yo diría, hubo una idea de separarlos y esta sería la aceptación más general de este momento. No quiere decir que todos estén totalmente de acuerdo. Que taxonomía incluye estas actividades, que las reconstrucciones filogenéticas con datos morfológicos, con moleculares, son otra cosa y que todo junto es sistemática. Esto es una manera de ver la disciplina actualmente, ¿no? Es decir, lo que voy a hacer como objetivo, ¿a dónde quiero llegar en esta presentación?
quiero establecer la estructura conceptual de la sistemática en el contexto de tres grandes ideas: la crisis de la biodiversidad, la teoría de la evolución y el método científico. No voy a hablar demasiado de cada una de esas ideas, pero las voy a dar porque ese son el contexto donde esta disciplina se desempeña y de alguna manera explican a la disciplina, incluso explican la necesidad de la disciplina. Y luego dedico la otra parte a identificar aspectos de la sistemática que sean susceptibles de ser abordados en el trabajo de escritura. Es decir, ideas que podrían servir, caminos, no quiere decir que ustedes tengan que tomarlos, caminos que ustedes podrían seguir cuando quieran escribir sobre este tema. La organización de la presentación la voy a hacer con 5 temas. Biodiversidad primero, sistemática biológica segundo, educación y sistemática biológica, un tema bastante desarrollado, 4 temas susceptibles a ser abordados en el trabajo de escritura y luego las conclusiones. Y después, cuando terminemos la charla, les voy a mostrar elementos que muchos de ustedes van a tener en el CD que di originalmente. Acabo de dar un extra, un complementario, y algunos materiales de ideas que ustedes también están en el CD, pero que los quiero señalar particularmente. Es decir, materiales que están en el CD que ustedes ya tienen y ver cómo los van a usar. Vamos al primer tema, a la biodiversidad. Bueno, acá yo haría 4 preguntas y van a ver que estas 4 preguntas son fundamentales para darle importancia a la sistemática dentro de nuestra sociedad actual. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Cómo se ha generado la biodiversidad? ¿Atraviesa la biodiversidad un momento crítico? ¿Cuáles son sus causas, si es que es cierto eso? ¿De qué manera influyen en el hombre común? Es decir, la respuesta es, digamos, si la biodiversidad tiene alguna importancia para el hombre común, no para el científico. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es la biodiversidad? La biología ha definido la biodiversidad como la variedad y la variabilidad de los seres vivos y de los sistemas que ellos integran. Es la vida, en realidad estamos hablando de la vida, ¿no? Biodiversidad es un término moderno, creado ahora en la década del 80, para definir la vida, pero ha sido muy útil para poner muchas cosas en claro. Tenemos distintos niveles de la biodiversidad: genes, especies y ecosistemas, es decir, y todos los niveles que están entre ellos. Por ejemplo, entre genes y especies tenemos el individuo, tenemos las poblaciones. Tenemos los individuos, entre especies y ecosistemas tenemos las poblaciones, por ejemplo, ¿no? Hay otros niveles. Uno podría hacer esto digamos, mostrar todos los niveles desde genes a ecosistemas, y tengo los materiales si hubiera interés en discutir los temas de los niveles de organización. Estos niveles son los niveles con que se utilizan para observar la biodiversidad. Pero cuando se mide la biodiversidad, generalmente se va a especies. O sea, cuando alguien dice vamos a cuantificar la biodiversidad, se habla del número de especies. Por ejemplo, lo que nosotros ahora conocemos es que hay 1.700.000 especies conocidas. De insectos son la mayoría. Los vertebrados son 45.000, por ejemplo, los hongos 70.000, las algas 40.000, las plantas superiores 300.000. O sea, esta es una manera de cuantificar la biodiversidad. Es decir, la biodiversidad es esto. Ahora, cuando yo era alumno hace muchos años, la pregunta esta no existía. Digamos, no era una pregunta que la ciencia se le hiciera. Bueno, ¿cuántas especies están descritas? Yo recuerdo un solo libro que traía los números. Pero, claro, ante la aparición de lo que después vamos a ver, que es la crisis de la biodiversidad, apareció la idea de saber, bueno, cuánto conocemos y la pregunta clave, ¿cuánto falta por conocer? Es decir, esto es lo que sabemos que científicamente han sido descriptas. Y cuando se hacen experimentos, digamos, podría, digamos, no seguir ahora ese rumbo porque llevaría mucho tiempo, pero experimentos muy interesantes para ver cuántas especies quedan por conocer.